Y hablando de la angustia, la ansiedad, el estrés, vamos a charlar con el doctor Pablo López, que es director académico de INECO, sobre el estrés y también los cambios de hábito que tanto se han dado en este año pandémico en el mundo, digamos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo están? ¿Pero todo bien? Bien, bien, gracias. Por decir algo, ¿no? Un formalismo. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acostumbrándonos. Sí. Seguimos adaptándonos. Ahí está. Es un permanente adaptarse, ¿no? El tema de la vida. Y cuando suceden este tipo de hechos inéditos o poco frecuentes, mucho más. Y ahí juega importante el tema de quién se adapta mejor y cómo hace mella en cada uno. Digo, por el estrés, los cambios de hábito. Sí, absolutamente. Estamos en un continuo aprendizaje desde que comenzó la pandemia. Hoy conocemos más cosas, pero las reglas de juego cambian sistemáticamente, incluso las medidas de los estados, lo cual es esperable por también el cambio de conocimiento que hay con respecto a la enfermedad. Y todos esos cambios hacen que nosotros mantengamos, como quizás nunca antes, o por lo menos nunca en las últimas generaciones, cierto nivel de incertidumbre casi crónico, ¿no? Y la incertidumbre más el desconocimiento de lo que pasa hace que estemos más vulnerables al estrés, que como sabemos es una respuesta que tenemos cuando aparece alguna demanda para nosotros mismos y que requiere que acomodemos o generemos nuevas estrategias de, como llamamos nosotros, de afrontamiento, es decir, de lidiar contra esa demanda que tenemos. Y hoy todavía estamos atravesando una situación de estrés porque aún no se ha resuelto la situación de la pandemia. Uh-huh. Esta incertidumbre, la falta de certezas, cuando uno tiene más preguntas que otra cosa y generan todo esto, ¿en qué medida repercute en la salud? ¿O cuáles son los primeros síntomas que uno nota que le generan este cambio de hábitos, el estrés? Quizás hay gente que empieza a tener como mayor ansiedad, aumenta rápidamente de peso, otros están más irascibles. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, Sebastián, vos decías algo al principio que está muy bien, que es el hecho de que no todos nos adaptamos de la misma forma, que algunas personas logran hacerlo mejor que otras, y a otras personas más vulnerables a la ansiedad o a los cambios de estado de ánimo se les puede hacer un poco más difícil. Y digo vulnerabilidad porque sabemos que en muchas ocasiones para desarrollar síntomas de ansiedad y de depresión para que se consideran patológicos necesitamos tener cierta predisposición personal para eso, ¿sí? Distinto es la persona que reacciona frente a un evento como este, ante una situación como esta, y puede sentir síntomas de ansiedad o del ánimo intensos que esperamos que se vayan luego de la desaparición de la situación que genera el estrés. Uh-huh. Como vos bien decías, hubo a lo largo de estos casi 9 meses distintas emociones que han ido prevaleciendo, ¿no? Al inicio uno encontraba cierto miedo, cierta ansiedad con respecto al contagio. Eso fue bajando un poco a lo largo del paso de la cuarentena y luego de un tiempo empezaron ya otro tipo de emociones, ¿sí? Más vinculadas con el desgano, la falta de ánimo, lo que se habló mucho durante estos últimos meses de la fatiga cognitiva, ¿no? Que es producto de todo el esfuerzo que venimos haciendo sostenido durante todos estos meses, ¿no? Nuestros recursos son limitados y han sido puestos a prueba casi en su totalidad en estos meses. Sí, aparte hablando de recursos, Pablo, estoy charlando con el doctor Pablo López, que es director académico de INECO, sobre el estrés y los cambios de hábito producidos por la pandemia. Y acá que creo que coincidimos todos, esos factores y esos cambios se han visto no solamente en la cotidianeidad, no solamente en la casa, en el estudio de quienes tienen gente escolarizada, sino también económicamente, que ha repercutido y en gran forma. Uh-huh. Exactamente, y eso es otro factor de estrés, digamos, y que también agrega incertidumbre, ¿no? Que al principio, como te digo, no podemos hablar de una respuesta emocional que describa a todo este momento de cuarentena, porque ha habido como etapas, ¿sí? como les mencionaba antes. Y por supuesto, una de las cosas que más está teniendo preponderancia en los últimos meses es esta preocupación sobre el futuro, más que nada, ¿no? Sobre el futuro, no solo económico,
que por supuesto es altamente importante, sino también social, y cómo nos vamos a reacomodar a esto, también a nivel laboral, en el sentido de cuáles van a ser las condiciones de trabajo, si vamos a volver a lo anterior, si no, si va a ser un híbrido entre la situación prepandemia y todo lo que ha sucedido durante este contexto. Vuelvo a la palabra clave acá de la incertidumbre, y no es fácil lidiar con la incertidumbre, y en este caso, de la pandemia sobre todo, es poco lo que podemos hacer para reducir esa incertidumbre, porque no depende de nosotros, ¿sí? Entonces, sí cobra muchísima relevancia para tratar de amortiguar los efectos de este contexto, mantener estables lo que llamamos los 3 pilares de la salud, que son la alimentación, el ejercicio físico y el sueño. Vos antes hablabas del aumento de peso, que ha sido uno de los grandes fenómenos durante este periodo, ¿no? En las personas en promedio han aumentado, se calcula, según los estudios, entre 3-4 kilos. Cambiamos también nuestra forma de dormir, nuestros horarios, nuestros hábitos. Incluso la venta de alcohol, me acuerdo porque la semana pasada o la otra le había hecho una persona que daba cuenta de estos números, ¿no? De cómo ha crecido también la venta de alcohol en todos los sectores. Exactamente, sí, sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso, con lo cual también nos genera cambios anímicos importantes. Es decir, esos 3 pilares, que son nuestros engranajes fundamentales para sentirnos bien, fueron puestos a prueba, y es la piedra fundamental, o digamos el objetivo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza para empezar a recuperar cierta estabilidad, porque eso sí depende de nosotros, a diferencia de otras cosas, ¿sí? De la evolución de la vacuna, de las medidas que puedan tomar los gobiernos. Esas 3 cosas dependen de nosotros. A veces eso es bueno, es mejor, y a otras veces es más difícil todavía, ¿sí? Es un desafío que a algunas personas les cuesta particularmente, porque no dejan de ser 3 cuestiones que están muy vinculadas con ciertas sensaciones de placer, ¿sí? El comer, el dormir bien, etcétera. Entonces, depende la historia de aprendizajes de cada uno. Algunas personas van a poder organizarse mejor con respecto a esos 3 hábitos, y otras van a tener mayores dificultades porque no tienen, en principio, una instancia externa que permita ayudar en eso. Las consultas a los profesionales han bajado, sobre todo en las áreas con nutrición, no tanto en psicoterapia, en psiquiatría, todo lo que es salud mental, en donde encontramos un aumento que igual es esperable a fin de año. Todos los años sucede lo mismo, pero sabemos que las consultas van a aumentar en el mediano plazo, ¿no? Y no es hacer futurología ni estar haciendo conjeturas, sino que es lo que sabemos que ha sucedido en situaciones, no de pandemia de este tipo, porque no han habido en los últimos años, pero sí en situaciones de epidemias más locales, de situaciones de catástrofe, o incluso grandes situaciones político-económicas, como fue la crisis de 2001, o incluso en su momento la guerra de Malvinas. Seguro. Pablo, te agradezco muchísimo que me hayas atendido y este panorama, y te deseo lo mejor para este año que se va y que se vaya y que no vuelva más. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo. Igualmente para ustedes.